Nuestra cultura ha perdido el camino con relación a la educación de los hijos. Somos como un barco que no tiene brújula. Nos hace falta el sentido de dirección y la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo pudo pasar esto? Los padres de hoy son parte de la generación que renunció a la autoridad. Las diferentes corrientes de la época anterior cambiaron la manera de pensar acerca del respeto y de los derechos del individuo. En la cultura actual, que es tan absorbente, los niños representan un riesgo muy claro y los padres están frustrados y confundidos. Los hijos no actúan como deberían y los padres no entienden por qué. Muchos han concluido que la tarea es imposible. Algunos simplemente se dan la vuelta en frustración. Otros siguen tratando de hacer el trabajo al estilo John Wayne de los años 50. Y mientras nosotros no sabemos qué hacer, una generación de niños se está perdiendo. Hoy nos acompaña el arquitecto Rodrigo Bravo para platicarnos sobre cómo podemos cuidar el corazón de nuestros hijos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Familias de Éxito. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de guardar el corazón de nuestros hijos, partiendo del daño que muchas veces les ocasionan los apodos, burlas que reciben por parte de sus compañeros de escuela y amigos. Tenemos como invitado al arquitecto Rodrigo Bravo, quien tiene gran experiencia como consejero familiar, además de ser esposo, padre y un feliz abuelo. Rodrigo, gracias por estar aquí. Feliz. Muchas gracias, no, al contrario. Otra vez de nuevo aquí, Sandy, con ustedes. Siempre es un honor y un placer poder estar aquí. Pues vivimos en un mundo donde cada vez hay más agresividad y violencia y esta muchas veces se manifiesta a través de las burlas, como decíamos, el bullying, los apodos crueles de los amigos hacia nuestros hijos. ¿Qué tanto afecta esto la vida de un niño? Andy, esto es algo tremendo, ¿no? Estamos viviendo una sociedad muy acelerada, tiempos en la historia muy acelerados, y lo cual está haciendo que sea un deterioro mucho más acelerado en todos los aspectos. Hablando de los aspectos morales, los aspectos sociales, toda la cuestión que ahora tienen las redes sociales. Antes, por ejemplo, los padres de nuestra época se ríen diciendo del bullying, hablando del bullying se ríen, porque dicen, en nuestro tiempo también había, pero decían carrilla. Sí, pero no mataban a los muchachos, ni los ponían en Facebook o los subían al YouTube. Nuestros hijos tienen que cargar con un montón de cosas. Por ejemplo, los hijos de ustedes, que son las nuevas generaciones, tienen que batallar mucho, pero los hijos, tus hijos, cuando les toque ser padres, van a batallar todavía mucho más. Aún más. Con todo lo que la sociedad deteriorada que le estamos dejando. ¿Y cómo afecta esto su autoestima? Afecta tremendamente, ¿no? Hemos visto en la crónica, en los periódicos de la localidad, en los periódicos de Calexico, yo vivo en Calexico, en los periódicos de Calexico, pero en el YouTube y en las noticias de México hemos visto casos tremendamente graves de bullying, de muchachos que mejor se suicidan por la baja autoestima y por la alta presión del bullying. Para tener el antídoto, vamos a decir, como si fuera una enfermedad, tener el antídoto, tener la cura para eso. Ahora, ¿cuál es la cura? Ese es el problema. ¿Qué debemos hacer como padres? La primera solución está en casa. Hay muchos padres que dicen, no, pues rómpele la trompa, ¿no? Si te dice algo, rómpele. Y eso genera, sabemos a través de la historia, que la violencia genera violencia. Así es. Porque siempre va a haber alguien más grande, más fuerte o más trucha que tú para darte golpes. Y eso no te va a salvar. A lo mejor te puede ayudar en algunos casos, pero eso no te va a salvar. Pero ahí la clave está basada en la autoestima. Cuando me gustó el tema que pusiste, que guardando el corazón de nuestros hijos. Todos nosotros, el ser humano, inclusive los adultos, un día leí esto en un autor y decía, me encantó y siempre lo adopté como filosofía de vida. Todos los seres humanos tenemos un tanque emocional. Ese tanque emocional debe ser llenado y debe ser llenado por aquellas personas
que de alguna manera han sido diseñadas para llenarlo. Por ejemplo, los hijos debemos de recibir amor, respeto y cariño y educación de los padres. Si no lo recibimos, si al contrario recibimos cosas malas o abandono o maltrato, va a haber alguien que nos dé lo que nosotros necesitamos de cariño. Por eso es que hay tanto éxito con las pandillas. Un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia. De Y afirmación. ellos le dicen, ¿sabes qué? Nosotros damos la vida por ti. Sí. Y él siente que lo quiere. Por eso hay tantos adolescentes que se entregan a cualquier tonto de 12, 13 años o de 16 años teniendo ellas 12, que se va a aprovechar de ellas porque ellas tienen necesidad de cariño. Así es. Porque no lo recibieron. Cuando no se suple en casa. Cuando no se suple. Entonces, el antídoto fuerte para que ellos puedan resistir a toda esta presión del mundo, que se va a estar expresando, cada vez van a estar saliendo maneras nuevas. Sí. A mí me cae tan mal ver, yo no voy mucho al cine por eso. Veo muchas películas de Hollywood que mandan una señal bien grande hacia los adolescentes acerca de la burla, del desprecio, del aprovecharse, del no respetar a las autoridades, a sus mayores, a los papás, a los maestros. Y todo eso forma una manera de pensar equivocada en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Sí, y entonces, si eso es lo que más ven a través de las redes sociales, o sea, cuando sale un video en el YouTube o en el Facebook que se vuelve muy popular, inmediatamente corre como reguero de pólvora. Y nuestros hijos, si no tienen una buena manera de mirar, porque no se las enseñamos nosotros, ellos se van a ir con la corriente. Lo toman como modelo a seguir. Lo toman como un modelo. Por eso, y luego las cárceles, o sea, los centros de rehabilitación, de readaptación, pues a veces son escuelas del crimen y escuelas de todo esto, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve un amigo chico, cuando éramos niños. Cuando él empezó a ser adolescente, inmediatamente lo metieron a la escuela granja de orientación. Ahí aprendió a recibir más cosas, más golpes, más violencia, más abuso. Y empezó a darlo, empezó a hacer. Lo encontré después, varias veces cuando ya éramos jóvenes, y hablaba con él y yo lo miraba que estaba metido en problemas más graves. De repente un día lo miré que ya andaba en muletas. ¿Y qué pasó? Le dije, ¿qué te pasó? ¿Una enfermedad? No, me dijo, me agarré a balazos con unos judiciales y me dieron un balazo en una de las venas de los nervios y quedé así. Y al año supe que había muerto por andar en este tipo de cosas. La palabra de Dios en la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo jamás se apartará de él. Eso nos habla de que nosotros debemos de instruirlos bien, capacitarlos bien. A final de cuentas, nosotros no somos llamados por Dios a tener buenos hijos. Quiero dejar muy claro esto, porque hay muchos padres que podemos ser buenos padres y nuestros hijos a veces no quieren ser buenos hijos. He visto muchos padres sufrir con esto, con ese estigma de que un hijo piensa mal. Son muchas cosas. A veces nosotros los padres hacemos las cosas correctamente. Buscamos todo, damos el apoyo, pero a final de cuentas ellos son personas y van a tomar sus propias decisiones, que a veces las decisiones van a ser equivocadas. Pero que no dejemos de darles las herramientas que ellos necesitan. Pero lo que Dios sí nos pide a nosotros y nos va a llamar a cuentas es que nosotros debemos de ser buenos padres. Exacto. Entonces, lo mejor que puedo hacer yo, siempre lo he mirado de esta manera, es ser unos padres que demos buen ejemplo. La manera como yo trato a mi esposa, como le hablo, como la respeto, como hago que mis hijos la respeten, eso le está ayudando a ellos. Aunque en ese momento parezca castigo o parezca otra cosa, eso le está ayudando a ellos. Con cada ejemplo que yo les doy, y una vez lo platiqué con tu papá, le decía yo acerca de él como pastor, y yo hablaba con él y he hablado con muchos padres acerca de esto. Nosotros desde que empezamos, haz de cuenta que tenemos como un cofre de esos de piratas, ¿no? Un baúl de esos de piratas. Y cuando yo veo que mi papá trata bien a mi mamá, haz de cuenta que recibo una moneda y la guardo ahí. Y luego veo que mi hermano me trata mal y que mi papá se altera
y castiga a mi hermano, sé que me está dando respeto y valor a mí. No me alegro porque castigó, a lo mejor si soy niño me alegro porque castigó a mi hermano, pero sé que entonces yo tengo un valor y que merezco ser respetado. Tomo otra moneda y la voy a hacer. Y al paso del tiempo, todos los buenos ejemplos, las buenas acciones de mis papás, de mis hermanos, de lo que podamos hacer como familia, va a hacer que yo meta un montón de monedas a ese baúl. ¿Para qué? Para que cuando yo necesite de esa moneda, de ese ejemplo, para actuar en mi vida o para sostener de las personas que te digan tortuga, que te digan tonto, que te digan una serie de cosas que te hagan bullying. Entonces tú vas a saber que en realidad tú no necesitas que ellos te amen porque tú tienes a quien te ama. La muchachita que se entrega al muchacho gandaya, que se aprovecha de ella, porque nadie le dice que la ama, porque nadie le llena el corazón, porque tiene un papá que es muy macho y no se atreve a abrazarla y besarla y decirle, hija, te amo, tú eres importante para mí, tú eres un regalo de Dios para mi vida. Si eso es, cuando ella diga, tú no vales nada, ella no necesita ni ponerlo en la balanza. Ella sabe que es importante porque la tratan con dignidad, con respeto y con cariño en su casa. No está basando su identidad en lo que le dicen otras personas, sino en lo que ha aprendido en su casa. También el respeto y la consideración es algo que se aprende en casa, ¿no? Porque también ellos deben ofrecerlo a otros, así como les preparamos para no ser víctimas, también que ellos traten a la gente con respeto y consideración. Y ahí nosotros los padres tenemos mucha responsabilidad, porque por ejemplo me ha tocado ver en este tiempo, por la manera como se maneja la sociedad, me ha tocado ver que muchos padres se desentienden de los hijos y se los avientan a los abuelos. Y los abuelos, aunque están capacitados, ya no es el tiempo, ya estamos cansados. Podemos apoyar, podemos ayudar, pero no hacernos cargo de la tarea importante que le toca a los padres. Papás sientan al hijo enfrente de la televisión porque tienen cable, porque tienen dish, porque tienen un sistema de satélite y lo pueden encargar y son las 10 de la noche y el niño todavía está viendo la televisión. Muchas veces ni están conscientes de todo lo que están recibiendo los hijos. Luego los adolescentes ven programas, una serie de programas con un montón de valores que rayan en lo estúpido, en la cual enseñan a no respetar a los maestros, a burlarse, les dan maneras nuevas de cómo hacer bromas pesadas. Y si te vas a la radio, en la radio ahora proliferan una serie de programas en Estados Unidos y hoy ya lo están copiando también aquí en México, en base a burlarse de la gente por teléfono. ¿Y eso lo consideran diversión? Diversión, y le hacen bullying y lo hacen ver mal. Y entonces, de repente, eso crea un estigma. Crea una manera de quién eres, cómo soy, por qué soy, para qué soy. Te puede cambiar la identidad. O sea, haz de cuenta que tenemos un chip y te lo cambian. ¿Por qué? Porque no estabas capacitado. La parte fuerte que les toca a los padres, porque en conjunto, y usted póngase a pensar, muchas personas, muchos de los padres de familia, y sobre todo en este tiempo, piensan lo siguiente, que la educación se la da en la escuela. No. En la educación lo van a enseñar a hacer cosas, pero la educación se le da en la casa. Así es. Y piensan que la educación cristiana hacia Dios se le va a dar en la iglesia. No. Tampoco. ¿Cuántas horas pasa su hijo en la iglesia? 2 horas, 4 horas tal vez en la semana. ¿Y en tu casa cuánto tiempo? Así es. Nunca te ve orar ni por los alimentos. Nunca te ve que seas agradecido con tu esposa. Siempre me ha llamado mucho la atención, Sandy,
que hay uno de los 10 mandamientos y que toda la gente más o menos ha oído hablar de los 10 mandamientos y que cuando Dios se los da al pueblo de Israel les dice, esta nación de ustedes va a ser una nación totalmente diferente que todas las naciones del mundo. Van a ser inteligentes, van a ser sabios, porque van a tener decretos y mandamientos que yo les voy a dar. Porque a través de esto los voy a hacer inteligentes. Porque todos van a decir, ah, caray, qué avanzados. Inclusive a través de los 10 mandamientos y de todos los decretos, muchas de las leyes que se han hecho en muchas naciones vienen derivadas de ahí. Vienen derivadas del libro de Levítico, del libro de Deuteronomio, de cosas que Dios le dio al pueblo de Israel. Desde ahí viene, ¿no? Entonces, hay un mandamiento en especial que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y además viene una promesa, no nomás es el mandamiento. Todos los demás son mandamientos. Dice, no matarás, es tajante, no matarás. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y tengas larga vida. Y tengas larga vida. Yo siempre le agrego, buena y larga vida. Sí. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir que si tú no enseñas a tus hijos a respetarte, voy a dar un ejemplo yo. Una vez uno de mis hijos, en mi casa, y esto lo digo no falsamente orgulloso, sino que así viví yo con mi papá y así lo aprendí yo. Yo voy a cumplir 37 años de casado. Nunca le he gritado a mi esposa. Nunca le he faltado el respeto. Nunca le he dicho un sobrenombre que la pueda ofender. Entonces, de repente, en esos programas de televisión que ves que los hijos se enojan, que le gritan al papá y patean una silla y eso, lo ves de repente los desplantes que tus hijos empiezan a copiarlos. Entonces de repente mi hijo tenía una casa de 2 pisos, mi hijo que tenía en ese entonces como 14 años o 13 años, mi señora le dice algo, yo estoy ahí a un lado de ella, estamos viendo la televisión, mi señora le dice algo y él se enoja y hace un desplante, un berrinche. Y se empieza, y le dice algo, le grita a mi esposa, y se empieza a subir. Y en ese momento yo me levanto enérgicamente, le llamo la atención y le digo que baje. Le grito, le digo, bájate en este momento. Dijo, papá, y casi nunca me habían visto ellos que yo me pongo así. Entonces, digo, bájate. No, papá, bájate. Él pensaba que tal vez que lo iba a golpear. Le digo, bájate. Ya que se bajó, ya hablé con él, tranquilo, bájate. Pídele perdón a tu mamá y que sea la última vez que te oigo que le grites o que le faltas el respeto. No, papá, que mira que lo hice sin querer. Pídele perdón. Y me dijo Yolanda, no, mi hijo, no. Espérate, tú espérate. Esto es una lección que él debe aprender. Entonces él voltea con mi esposa y le dice, mamá, perdóname. Te hablé como no debería haberte hablado. ¿Me disculpas? Sí, mi hijo, te disculpo, tú sabes que te quiero. No me gusta que me hables así. No te voy a volver a hablar así. Ok, hijo, quiero decirte algo. Esto que estoy haciendo lo hago porque te quiero. Porque si yo te enseño a que respetes a tu mamá y me respetes a mí, te estoy dando la posibilidad de que tú seas bendecido por Dios. Así es. Pero si yo no te enseño y te dejo que seas grosero, que seas altanero, que seas pedante y que seas irrespetuoso con nosotros, conmigo, con tu mamá, te estoy enseñando a que pierdas la bendición. No es tanto que me respetes, qué bueno que me respetes, pero te va a ir bien. Que comprenda las consecuencias de lo y que que está usted, haciendo. padre, comprenda que si no lo hacemos, le estamos robando la bendición a nuestros hijos. Así es. Una bendición que viene de Dios, no nada más la nuestra, la que viene de Dios. Y cuando ellos crecen con esos valores, ellos van a saber aplicarlos toda la vida, en cualquier lado. Yo entendí a través del respeto que mi papá me enseñó. Me enseñó que yo debería de amar y respetar a Dios. De respetar siempre, por todas las maneras, a mi mamá. Respetar a mis maestros. Y no necesitó enseñarme más. Yo sabía que tenía que respetar al policía, tenía que respetar a las autoridades, de donde yo fuera, donde estuviera. Siempre. Nunca tuve problema con eso, porque lo entendí claramente que mi padre... Entonces, mi papá trabajó en mi corazón. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Guardar el corazón de los hijos, entonces no consiste solamente en protegerlo
de las influencias negativas externas, sino también manejar correctamente, como nos dices, este tipo de situaciones que se dan en casa, que vean cómo deben reaccionar, cómo deben respetar a sus padres, a sus hermanos. Es como una planta, mira, toda la gente Así sabe, es. aquí en Mexicali sabe cómo crece la bugambilia. Una bugambilia que está abandonada, crece muchísimo y por todos lados, desordenada, ¿no? Y hay un árbol aquí en Mexicali que últimamente se ha dado mucho, que se llama el olivo negro, que crece así como con figuritas redonditas, como con donitas. Si lo dejas crecer, así va a crecer como abundantemente y sin forma. Pero si lo tomas, si le das cariño, lo nutres y le das forma y no dejas crecer, va a ser un árbol espectacular en cuanto a la forma. Es igual con los hijos. Tenemos que podar cosas en su vida. Tenemos que enderezar, corregir y poner una estaca donde sea necesario, y si es necesario amarrar esa estaca. No estoy hablando de que los amarremos, estoy hablando de cuidar el corazón, pero sobre todo con el ejemplo, con nuestra boca y con lo que actuamos con ellos. Vamos a apoyarlos. Quisiera que cerraras el programa con un mensaje para los papás que nos están viendo. ¿Qué les dices sobre este tema? La parte más importante que yo le diría a un padre, obviamente estamos hablando de padres que están interesados en el corazón de sus hijos, en que a sus hijos les vaya bien. Yo creo que no hay padres que quieran que a sus hijos les vaya mal, que sean derrotados, que les vaya mal por todos lados en la vida, que estén enfermos. No creo que haya padres así. Entonces, lo más fuerte que podemos hacer por ellos es ser un buen ejemplo. Muchas veces las personas podemos decir, a mí me da risa lo que sucede en las escuelas de aquí de Mexicali, que yo participé de eso y un día hablé a la radio y lo dije, que no era posible que lo hacíamos. Nuestras leyes evitan que la cerveza se venda a menos de no sé cuántos metros de una escuela. Mas, sin embargo, en las convivencias de las escuelas metemos 500, por decir algo, 500 cajas de cerveza un domingo y los padres se emborrachan, se pelean, hacen una serie de cosas y los hijos chiquitos viendo todo eso y luego les decimos que no deben de tomar. Obviamente el hijo no lo va a creer. El hijo va a creer más en lo que hacemos. Siempre nuestros actos van a hablar más que nuestras palabras. Si tú hablas de respeto y cariño y tratas con respeto y cariño a tu esposa, ellos van a aprender que esa es la manera de vivir. Nuestra hija va a buscar a alguien que la respete, que la ame, que la trate con dignidad. ¿Por qué? Porque fuiste un buen ejemplo como padre. Si tú tratas con cariño, con respeto, con dignidad a tus hijos, ellos van a saber que tienen un valor en la vida y van a poder resistir los embates, que cada vez va a haber más, que cada vez va a haber más maneras. No los puedes preparar específicamente para todos, pero preparándolos en especial para sentir ellos que son valorados y amados, ellos van a poder resistir y tomar una de esas monedas del cofre que hablábamos para sacarla cuando sea necesario. Yo viví junto a muchos amigos míos que se perdieron en las drogas, que se murieron en las drogas, y yo jamás consumí droga. ¿Por qué? Porque yo sabía, porque mis papás me habían enseñado que eso no era bueno y que yo no tenía necesidad de eso. Si nosotros podemos ser ejemplo para nuestros hijos, ellos van a crecer confiadamente para poder permanecer firme en todas estas tormentas que se están viniendo y que cada vez se inventan más tormentas para tumbar la vida de nuestros hijos. Muchas gracias, Rodrigo, por haber tomado tu tiempo para venir a compartirnos estos consejos tan valiosos. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Esperamos tenerlos con nosotros la próxima semana con otro interesante tema para la familia. Que Dios los bendiga. Los niños muchas veces no logran prestar atención a sus padres, pero nunca han fallado a la hora de imitarlos. Un día, dos chicos estaban conversando sobre sus respectivas vidas, incluyendo el comportamiento de sus padres. Uno de los chicos preguntó, ¿tu papá se sienta frente a la televisión cuando llega a la casa del trabajo? No, respondió su amiguito, pero sí anda regañándonos y gritándonos por toda la casa. Tus hijos
no solo tienen una opinión honesta acerca de ti, sino que también son propensos a imitar tu comportamiento, sea bueno o malo. Aun cuando a tus hijos no les guste lo que haces, es muy probable que inconscientemente se comporten de la misma manera. Un niño de 3 años de edad es muy probable que haga uso de las mismas palabras que usan sus padres, hasta de las que son malas palabras. Por encima de todo, los hijos imitan la manera en que los padres se tratan el uno al otro. Los niños son grandes imitadores. Ten mucho cuidado de cómo tratas a tu esposa, especialmente delante de tus hijos. Dios quiere que los padres seamos buenos ejemplos a nuestros hijos. Él es nuestro modelo. Si quieres ser un buen padre, pídele ayuda a Dios y dile: Señor Jesucristo, yo he fallado como padre y he pecado contra ti. Perdóname por mis pecados. Ayúdame a ser un buen padre y un buen esposo que sabe comunicarse contigo y con su familia. Si haces esto consistentemente, estarás contribuyendo a formar una familia de éxito.